La normatividad que deben conocer todos los trabajadores que tienen ingresos por sueldos, por sus prestaciones, llámese aguinaldo, reparto de utilidades, fondo de ahorro, etcétera, entre muchas prestaciones o remuneraciones que puede tener, están basadas en la ley del impuesto sobre la renta, en el reglamento de la misma e incluso en la resolución miscelánea fiscal. Para ello es importante que tomen en cuenta que hay artículos clave, artículos base. Aquí en su pantalla vamos a observar todos esos artículos que realmente no son muchos, son pocos, en donde tienen que ver con el tema de sueldos y salarios. Ejemplo, el artículo 90, ¿sí?, que es con el que iniciamos, regula las personas que son sujetas de este impuesto, impuesto sobre la renta. Y asimismo nos dice cuál es el objeto. Ejemplo, soy persona física residente en México, nací en México. Ok, entonces te atañe esta ley y en lo particular te aplica este artículo. Artículo 90, ¿eres sujeto? Sí, porque soy residente en México. ¿Sale? Y también están aquellas personas que son residentes en el extranjero, pero que obtienen ingresos de fuente de riqueza en México, ya sea por alguna actividad empresarial o ya sea por honorarios, pero siempre y cuando tengan un establecimiento permanente aquí. Ahora, dentro de ese artículo 90 también aclara totalmente que todos los ingresos que tenga en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito son acumulables. Es decir, y en otras palabras, todo lo que perciba un trabajador y que le incremente su patrimonio, que a veces yo lo digo coloquialmente, todo aquello que él le entre a su bolsillo es sujeto de esta ley del impuesto a la renta. No quiere decir que va a pagar impuesto, ¿sí? Porque puede tener un préstamo, ejemplo, de la empresa. Oye, ese dinero que le va a dar la empresa entra a su bolsillo. No por ese solo hecho va a pagar impuesto. Es un ingreso que más adelante se les aclara que es un ingreso no objeto. Y va a haber otros ingresos que también van a ser acumulables, pero que quizá también se les perdone el impuesto a lo que le llamamos ingresos exentos. Bien, de forma genérica, este es el artículo 90 en donde se establece quiénes van a pagar impuesto sobre la renta por los ingresos de sueldos y salarios y por qué tipo de ingresos van a pagar ese impuesto. Posteriormente está el artículo 91 que ustedes pueden ver aquí, que se refiere a la discrepancia fiscal. Sucede mucho y es muy común que a ustedes como trabajadores les extienden un CFDI de nóminas, un comprobante fiscal de nóminas, y en algunos casos por ahí ese tipo de comprobantes fiscales se cancelan o llevan algún error, ¿sí? Y en ese sentido, al compararlos con el estado de cuenta bancario en donde les depositan la nómina, resulta que no coinciden el monto de los recibos de la nómina con el monto de los depósitos efectuados. Ahí puede haber una discrepancia. ¿Qué es lo que debe prevalecer? El depósito bancario. A ustedes les pueden extender un recibo de nómina, pero si no fue pagado, no es acumulable. Si me explico, lo que realmente vale es el depósito bancario, porque ese es el producto de su trabajo. También tenemos otro artículo que, aunque no tiene que ver con salarios, nada más lo cito, que se refiere a los ingresos por copropiedad o sucesión. Eso es para otro tema. Sin embargo, vale la pena que tomen en cuenta que la ley es de disposición general para todo tipo de personas físicas. Acuérdense que toda negociación donde forman parte de un negocio, dos personas, donde son dueños dos personas de una empresa o de una negociación, ahí mediante un contrato puede haber una copropiedad, ¿sí? Pero bueno, regresando al tema de los salarios, el siguiente artículo, que es el artículo 93, se refiere a esos ingresos que tengan los trabajadores por los cuales no se va a pagar impuesto sobre la renta, y que muchos de ustedes ya conocen algunos ingresos de los que no se pagan impuesto sobre la renta, como lo es el aguinaldo hasta 30 veces el valor de la UMA, la prima vacacional hasta 30 veces el valor de la UMA, y así sucesivamente. Hay diferentes prestaciones, incluyendo las más importantes, que es la de la previsión social, aparte de los derechos que genera la ley del trabajo,
que no pagan impuesto en su totalidad o que parcialmente no pagan impuesto. Tomen en cuenta entonces que este artículo les beneficia a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, parcialmente o en su totalidad, no pagarían impuesto sobre la renta. E incluso las personas físicas que tienen el salario mínimo, ingresos por salario mínimo, no están exentos. Son ingresos acumulables, pero por procedimiento no se les retiene. Bueno, enseguida tienen ustedes aquí el artículo 94. El artículo 94 es el artículo que se refiere al objeto. ¿A qué objeto se refiere? Al tipo de ingresos, en donde regula que los ingresos que obtengan las personas físicas por sueldos y salarios, reparto de utilidades, pensiones y jubilaciones, previsión social y cualquier otro tipo de ingreso son sujetos de esta ley, de la ley del impuesto sobre la renta. En ese artículo 94 también adiciona otro tipo de terceros que se les llama profesionistas, socios, etcétera, y que se conoce como ingresos asimilados. Y que también en ese artículo 94, opcionalmente, algunas otras personas pueden ser sujetos, como son los becarios, como son los comisionistas independientes, a los que les atañe esta ley ya en un esquema opcional, ¿sí? Por otra parte, el artículo 95 se refiere cuando tengan un ingreso por separación, llámale indemnización o liquidación, estás obligado a calcular el impuesto anual una vez que obtuviste ese ingreso para reportarlo ante el SAT. No olvidar que esa es una obligación que se tiene y que no se exime en ningún caso. Toda persona que sea liquidada está obligada a presentar una declaración anual por los ingresos de la liquidación en términos de este artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, el artículo 96 regula lo que es la mecánica de cómo calcular el impuesto sobre la renta a esos ingresos que se tienen por sueldos y salarios, ¿sí? Entonces, da también opciones de cálculo para algunas prestaciones, algunas son optativas, algunas son impositivas, como es el caso de la retención, que es tasa directa para todo lo que son los miembros del Consejo de Administración, comisarios, administradores. La tasa de retención de ellos obligatoriamente es de un 35% sobre el ingreso percibido. El artículo 97, que aquí también vemos en su pantalla, se refiere a ese ajuste anual que hay que hacer en el mes de diciembre para saber si se retuvo de más respecto de todos los ingresos que se fueron o todos los salarios que se fueron pagando o que se fueron recibiendo durante el año. El artículo 98 es importantísimo para ustedes. ¿Por qué? Porque se refiere a todas aquellas obligaciones que se tienen como trabajador, desde proporcionar la información al patrón para efectos de que lo inscriba al RFC, para que lo inscriba al Seguro Social, la obligación de presentar declaración anual cuando tenga ingresos superiores a los 400,000 pesos, etcétera. Es importante que todo trabajador debe conocer este artículo al 100% o que consulte a un especialista, a un contador. El artículo 99 se refiere a las obligaciones que tienen los empleadores, llámale patrón o llámale empleador, ¿sí? Y esas obligaciones prácticamente son las que hacemos en cada nómina en el día a día. Retener el impuesto sobre la renta en términos del artículo 94. Calcular retenerlo y enterarlo. Calcular el impuesto anual es otra obligación. Inscribir a los trabajadores al Seguro Social, ¿verdad? Extenderles algunas constancias por viáticos, etcétera. Patrones, las obligaciones de ustedes están en el artículo 99. Y por último tenemos el artículo 10, que se refiere a todo el procedimiento del cálculo del subsidio para el empleo, requisitos para poderlo acreditar, la mecánica del ajuste anual también para aquellas personas que tienen ingresos menores. Y bueno, de esta manera estamos citando los artículos principales de la Ley del Impuesto a la Renta que tienen que ver con los ingresos por sueldos y salarios y asimilados.